ciudades a las que les gusta jugar con la luz. Y en ese juego, en ocasiones, se produce la magia. Nos encontramos en uno de los desvanes del Alcázar de Segovia. A menudo, al caer la tarde, se produce aquí este insólito efecto. Como si se tratase de una gran cámara fotográfica, la luz del exterior se cuela por una de las ventanas, proyectando en la pared opuesta una imagen invertida de la ciudad. Es la magia de la luz. Es la magia de Segovia. ¿Qué hace de Segovia una ciudad tan especial? ¿Cuál es su secreto? ¿Serán sus más de 2000 años de historia? ¿Será su mundialmente famoso acueducto romano? ¿Acaso su alcázar que parece sacado de un cuento de hadas? ¿O quizá una rica agenda cultural que la convierten en una ciudad abierta y vibrante? Solo perdiéndonos por sus calles y mezclándonos con sus vecinos y visitantes, podremos averiguarlo. A un tiro de piedra de Valladolid como capital de Castilla y León y de Madrid como capital del Estado, la posibilidad de llegar en tren de alta velocidad hace que el tiempo que las separa sea más breve que nunca. Señores viajeros, les informamos sobre el tren. Quizá por eso muchos segovianos se desplazan a diario para estudiar o trabajar en estas grandes urbes. La estación Segovia-Guiomar, inaugurada en 2007, recoge el ir y venir de estos viajeros cosmopolitas que no renuncian a vivir en la tranquilidad de una ciudad con unas dimensiones más humanas. Pero el ritmo acelerado que nos impone el estilo de vida moderno parece todavía más insignificante y ridículo si lo comparamos con los más de 2000 años de historia de la ciudad. Y si hablamos de su historia, está claro cuál es, en Segovia, su símbolo más nítido: el acueducto. El acueducto supone hoy para Segovia uno de sus componentes esenciales, tanto para su vida cotidiana como para su propia identidad, ¿no? La identidad de Segovia ya aparece representado el acueducto en diferentes elementos gráficos relacionados con la ciudad a partir del siglo XIII, ¿no? Lo que ya nos está hablando, ¿no? que el acueducto es un icono de referencia en la cual pues, se encuentran identidad, ¿no? Pues, en las diferentes generaciones que se han sucedido en la vida de esta ciudad castellana. El acueducto de Segovia también, por supuesto, es un elemento, un reclamo para las visitas, un reclamo turístico de primera categoría de la ciudad de Segovia, que hace que todo revierta, por supuesto, en una mayor dinamización social y económica de la propia ciudad de Segovia. Una de las peculiaridades más significativas del acueducto de Segovia, que lo diferencia de otros acueductos bien conservados en otras partes del mundo, es que estuvo en funcionamiento prácticamente sin interrupción desde época romana hasta ya iniciado el siglo XX, cuando las modernas técnicas hidráulicas permitieron superar la función para la que fue creado.
recorrido urbano del acueducto comienza en la Casa de la Piedra y el Desarenador de San Gabriel. Estos decantadores, en funcionamiento hasta 1929, servían para que el caudal perdiese su fuerza y para que el agua se limpiase de arena y otras impurezas antes de alcanzar el acueducto en su parte más visible. Superado ese desarenado de San Gabriel, ya aparecen las primeras arcadas, pero prácticamente la arcada número 49, todo lo que vemos actualmente es posterior a época romana. Solo a partir del arco número 49 ya emerge la obra monumental romana, la típica obra, en grandes sillares de granitos, sin argamasa que los una, que son realmente los que caracterizan a la obra romana. Este gran tramo, ¿no?, de arcos, ¿no?, que llegan hasta la muralla de Segovia es la obra romana en su gran esplendor, ¿no?, que se caracteriza en la plaza del Azovejo por ya tener una doble arcada, una doble arcuación, que es la que podemos ver actualmente, y donde la obra pues se eleva hasta un poquito más de los 28 metros. Nadie que visite Segovia puede permanecer ajeno a la monumentalidad de su acueducto. Pero lo que no todo el mundo sabe es que existe un acueducto oculto. Se trata de un canal soterrado de más de 1.200 metros que, a partir de la época medieval, canaliza y distribuye el agua por todo el recinto amurallado. Hoy en día, ese acueducto oculto es reconocible por una serie de placas metálicas que nos señalan su trazado y que, como si de un juego de pistas se tratase, nos permiten descubrir una Segovia poco conocida. Seguramente, pocos de los que pasean por la Plaza Mayor son conscientes de que, bajo su pavimento, se esconde una sorpresa. Vamos con ella despacio. Vamos con ella arriba despacio, para atrás. Más. Se trata de una derivación del antiguo canal principal que abastecía de agua a la catedral. Una importante actuación arqueológica ha permitido recuperar ese tramo y hacerlo practicable. La presencia de una infraestructura tan imponente como el acueducto nos ayuda a valorar la importancia de un elemento vital y a veces escaso como el agua y su influencia en el desarrollo económico y social de una ciudad. Gracias al agua que llegaba a través del acueducto, Segovia fue capaz de prosperar durante la Alta Edad Media y el Renacimiento, convirtiéndose en una referencia en toda Europa para la industria del paño. Agua que, a menudo, se convierte en un elemento estético que permite observar la belleza de la ciudad desde otro punto de vista. Una belleza que también se hace patente, a su manera, cuando el agua se manifiesta de la forma más natural, condicionando la luz y el paisaje. Sobre todo cuando cubre la ciudad con un manto blanco, vistiéndola de otra cosa.
Y hablando de agua, decía un antiguo romance popular: 2 ríos tiene Segovia, el Eresma y el Clamores, con sus huertos que compiten en holganzas y en primores. Aunque hoy en día del Clamores, encauzado y soterrado, apenas quede un recuerdo. Ambos valles son un auténtico pulmón verde donde los segovianos bajan a caminar, a hacer deporte o simplemente a disfrutar del frescor de las sombras y la belleza de sus vistas. Por otra parte, los cauces siempre fueron generadores de riqueza, no solo mediante el riego de huertos y cultivos, sino también a partir de su uso mecánico en molinos, fraguas y batanes, de los que aún quedan algunos vestigios. Ingenios mecánicos que a menudo estaban en manos de órdenes religiosas que controlaban la molienda del grano y el batir de las lanas. Uno de los testimonios más antiguos del poder de esas órdenes religiosas lo tenemos en la iglesia de la Veracruz. Erigida a principios del siglo XIII, todavía continúa la polémica sobre si la construyeron los caballeros templarios o los de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. En cualquier caso, su planta dodecagonal y su curiosa configuración interior siguen alimentando leyendas de aquellos caballeros medievales, mitad monjes, mitad soldados, que velaban sus armas mientras rezaban. También el convento jerónimo de El Parral da idea de la riqueza e influencia que pudieron alcanzar algunas congregaciones religiosas instaladas a orillas del Eresma. Con todo, la muestra más patente del uso industrial que se le ha dado al cauce del Eresma la tenemos en el Real Ingenio de la Casa de la Moneda. El edificio fue construido por Juan de Herrera por orden de Felipe II. Estaba destinado a acuñar el oro y la plata que llegaban de las Indias para convertirlos en moneda de curso legal. Abandonada su primitiva función y convertido en fábrica de harinas durante el siglo XIX, una paciente labor de restauración y recreación permiten hoy que el edificio, con toda su maquinaria, esté abierto al público como una muestra destacada del patrimonio industrial segoviano. Pronto, el ruido de las máquinas se diluye en el rumor del agua que ameniza el paseo por la Alameda del Parral, la misma que inspiró en 1919 los versos de Machado. En Segovia, una tarde de paseo por la Alameda que el Eresma baña, para leer mi Biblia eché mano de las gafas en busca de ese andamio de mis ojos, mi volado balcón de la mirada. Seguro que no fueron pocas las veces que los ojos del poeta se elevaron para contemplar la majestuosa silueta del Alcázar. Una imagen que todavía sorprende e impresiona y que 1000 veces ha sido comparada con la proa de un navío de piedra que surca los campos de Castilla. Ya
sea comparado con un barco o con un castillo evocador de mundos de fantasía, lo cierto es que el Alcázar es otro de los grandes iconos de Segovia. Poco se conoce de sus orígenes, aunque algunos restos arqueológicos evidencian la utilización del promontorio como fortificación defensiva desde época romana. Por supuesto, el Alcázar no está exento de leyendas, como la del pequeño infante, hijo de Enrique IV, que dicen que murió al caer de lo alto de una torre mientras jugaba. O la de su aya, quien presa de la culpa o por temor al castigo del rey, aseguran que se tiró detrás. Alfonso VIII fue el primero que le da carácter de residencia real, y los reyes Juan II y su hijo Enrique IV los que lo ampliaron y le dieron el impulso definitivo cuando convirtieron a Segovia en la villa y corte de Castilla. De aquí salió en 1474 la comitiva que acompañó a Isabel la Católica hacia su coronación cerca de la Plaza Mayor. Trasladada la corte definitivamente a Madrid en 1561, la fortaleza perdió su uso palaciego y se convirtió en cárcel del Estado durante un par de siglos. Fue Carlos III el que recuperó la dignidad del Alcázar, convirtiéndolo en sede de la Real Escuela de Artillería, hasta el incendio que estuvo a punto de destruir por completo el edificio en 1862. El carácter defensivo del Alcázar se complementa con la muralla que ha guardado y protegido la ciudad durante siglos. Esta muralla de Segovia es una de las mejor conservadas en España y, junto a las de Ávila y Lugo, de las pocas que mantienen todo su perímetro. En los últimos años, un importante esfuerzo de restauración ha permitido la recuperación de los tramos peor conservados y el acceso de los visitantes al adarve. Toda muralla es elemento de separación, pero también de comunicación con el exterior a través de sus postigos y de sus puertas, de las que se conservan 3. La de San Andrés, en el lienzo sur, y las de San Cebrián y Santiago en el lienzo norte. Olvidada en el tiempo su función defensiva, las murallas cumplen hoy un nuevo cometido al cuidado de la cultura. Un ejemplo lo tenemos en la Puerta de Santiago, que alberga la colección de títeres de Francisco Peralta. En lo que un día fue cuerpo de guardia, soldados y centinelas han sido sustituidos por los maravillosos personajes nacidos de la imaginación y las manos de uno de los mejores marionetistas españoles de todos los tiempos. Gaditano de nacimiento, pero casi segoviano de adopción, Francisco Peralta supo poner toda su creatividad en estas 38 piezas que ahora permanecen estáticas, como congeladas, esperando que la mano del maestro titiritero vuelva a dotarlas de vida. Y es que un museo así no podía estar en otro lugar que no fuera Segovia, una ciudad que cada primavera se convierte en la capital mundial del títere. Bienvenidos al Festival de Títeres Titirimundi en Segovia.
Titirimundi es el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia y es sin duda uno de los festivales teatrales y específicamente de este género, que son los títeres más importantes de Europa, de España seguramente también, por supuesto. Y yo creo que además es un festival especial porque es un evento en el que se fusiona lo que es la mejor programación en ese género teatral con la vida de una ciudad como es Segovia. El ambiente en Segovia durante el festival es una auténtica barbaridad. En dos sentidos. Por un lado, porque la ciudad es tomada por gente de todo el mundo que viene para disfrutar de esos espectáculos, y por otro lado porque es un salto mortal lo que da la propia ciudad para la gente que vive aquí diariamente, ¿no? Es salir de la cotidianidad y verse envuelto en esta panda de locos que aparecen y que sacan de la rutina normal una ciudad para convertirla en un espacio de magia durante una semana. Una de las cosas más fascinantes de este festival es que no es un espacio donde la gente viene, actúa y sale pitando, ¿no? Sino que una de las intenciones que Julio Michel tuvo a la hora de crear este festival en Segovia era el crear un espacio de convivencia, en el que los titiriteros están durante toda la semana, comen aquí, duermen aquí, actúan aquí y conviven con la propia ciudad, con lo cual se establece un intercambio entre la población segoviana y esa población de titiriteros itinerantes, esos nómadas que traen historias de todo el mundo y esa magia o esa otra visión de lo que es el mundo. Es una cosa casi una simbiosis, ¿no? durante unos días. Bestias salvajes, animales, aves y reptiles fueron exterminados. Construye un arca y guarda allí a tu mujer, a tus hijos y a tus nueras. Ana Zamora es la directora artística de la compañía segoviana Nao de Amores, dedicada a recuperar el teatro clásico español, fundamentalmente de las épocas medieval y renacentista. Una labor de investigación que a menudo incorpora títeres al espectáculo y que no se entendería sin la influencia de Titirimundi. Y yo creo que además las tres piezas estaban muy bien encajadas. Unitario. A nivel personal y emocional, ¿qué significa Titirimundi para mí? Yo no podría imaginar dedicarme al teatro hoy profesionalmente sin haber crecido muy cerca de Titirimundi. Y cuando digo muy cerca es no solamente como espectadora, sino como colaboradora, como trabajadora en los más diversos oficios de Titirimundi, ¿no? Fui la primera voluntaria de la historia de Titirimundi. Aquel año yo era sola y el año siguiente busqué otro voluntario al que engañar y engañé a David Faraco, que era amigo y que quedó absolutamente deslumbrado con esta historia de los títeres y del mundo del teatro de títeres. Titirimundi ha sido todo, ha sido mi escuela realmente, ha sido la que me ha formado, gracias a ver año tras año durante 20 años las mejores compañías del mundo con su mejor espectáculo. Así que lo que puedo decir realmente es que ha sido la escuela que me ha formado como titiritero. Y lo más importante es que aquí han pasado las mejores compañías con su mejor espectáculo. Por tanto, venir aquí es una responsabilidad enorme. Y además, cuando te conoce todo el mundo, de alguna manera la gente te está esperando con cariño o con un cuchillo entre los dientes. ¿Pero qué haces, estúpido? Lo siento. ¡Te has roto la nariz! ¡Lo siento! ¡Te has roto la nariz! Creo que es un festival que es fundamental no solamente para la vida de una semana al año, sino lo que es toda una ciudad que gira en torno a ese evento cultural, ¿no? No se puede entender una ciudad como Segovia sin Titirimundi.
El Festival de Títeres puede ser una excelente excusa para visitar Segovia en primavera, pero no faltan atractivos durante cualquier época del año. Por lo pronto, es una de las ciudades con más iglesias románicas en su trazado urbano, como la de San Martín, en pleno centro neurálgico de la ciudad. La espectacular iglesia de San Millán, construida a semejanza de la Catedral de Jaca a finales del siglo XII. La de San Lorenzo, que da nombre a uno de los barrios periféricos. O la que probablemente sea la más antigua de todas, San Juan de los Caballeros, de finales del siglo XI y siempre ligada a los nobles linajes segovianos. A principios del siglo XX fue adquirida y salvada de la ruina por el ceramista Daniel Zuloaga, que instaló allí su vivienda y su taller. Hoy es museo que recoge su obra. Pero por supuesto, como sede de la corte que fue, no faltan en Segovia los palacios señoriales. Uno de los más reconocibles es la Casa de los Picos, llamada así por las puntas de diamante que decoran su fachada. Se encuentra este edificio en la arteria principal del casco histórico segoviano, la conocida por todos como Calle Real. Aunque como tal, no existe, porque cada tramo de la calle tiene su propio nombre. En cualquier caso, no cabe duda de que es un lugar siempre concurrido y lleno de vida. A mitad del recorrido por la Calle Real y junto a la ya mencionada iglesia de San Martín, nos encontramos con una de las plazas más emblemáticas y bellas de Segovia. En realidad se trata de la confluencia de dos plazas, la de San Martín y la de Medina del Campo, aunque la gente se refiere a ella como Plaza de las Sirenas. Lo curioso es que normalmente se confunde a las sirenas con estas dos esfinges. Sin embargo, las verdaderas sirenas o arpías mitológicas hay que buscarlas en los capiteles románicos de la iglesia de San Martín. En un lugar preferente de la plaza, una estatua de bronce recuerda la figura de Juan Bravo, uno de los comuneros que allá por el siglo XVI plantó cara al emperador y perdió su vida por ello. Todo un héroe local que, espada en mano y alzando el pendón de Castilla, parece vigilar el trasiego de gente en la Calle Real. Nuestro paseo puede seguir por el barrio de los Caballeros. Blasones y escudos nos hablan de la distinguida nobleza que habitaba la villa cuando ésta era sede de la corte. De aquel pasado de esplendor nos queda un buen número de palacios renacentistas y casones señoriales. Sus fachadas aparecen recubiertas a menudo con las figuras geométricas del característico esgrafiado segoviano. En nuestro paseo por el barrio de los Caballeros no faltan oportunidades para visitar los patios de alguno de estos palacios que nos invitan a saborear la tranquilidad y el sosiego.
Muy cerca, el barrio de las canonjías o de canónigos. Todavía parece guardar entre sus calles algo del espíritu monacal de los siglos XIV y XV, cuando era un recinto solo permitido a los clérigos de la antigua catedral y sus puertas impedían el paso a los seglares. En todo el desarrollo del casco antiguo, las calles y palacios se articularon en torno a las iglesias y conventos que se encontraban dentro de los muros de la ciudad. Todavía hoy, si alzamos la vista, podemos encontrarnos con sus torres y campanarios. Por ejemplo, esta de San Esteban, gigante pétreo cuyo famoso gallo metálico lleva siglos vigilando desde las alturas la vida cotidiana de la ciudad. Por supuesto, en su visita a Segovia, el viajero no puede olvidarse de hacer un alto en la Plaza Mayor, monumental espacio abierto rodeado de soportales que invitan al encuentro y la conversación. Un espacio lleno de vida y de gente en cualquier momento del día. A estas alturas del paseo ya nos habrá entrado el apetito, pero para eso Segovia nos ofrece muchas alternativas culinarias. Asadores tan tradicionales como los de Duque, José María o el de Cándido siguen ofreciendo el plato estrella de la gastronomía segoviana: el cochinillo asado en el tradicional horno de leña. Un manjar que exige su propia ceremonia. Por Castilla y por Segovia. Tras la comida, nada mejor que perderse por el laberinto de calles que forman la judería. En este lugar se estableció en los siglos XIV y XV una de las comunidades hebreas más importantes de Castilla. María del Barrio es guía turística y fundadora del grupo de música sefardí Algarabía. Su voz nos ayuda a evocar la presencia de una cultura que ocupó un lugar destacado en el desarrollo de la Segovia antigua. La actual recuperación y puesta en valor del barrio judío permite reivindicar la memoria de aquellos que en 1492, tras el decreto de expulsión dictado por los reyes católicos, fueron obligados a abandonar sus posesiones y salir camino de la diáspora. Desterrados los judíos de la ciudad, una buena parte del barrio en el que vivían fue demolido en el siglo XVI para permitir la construcción de la nueva catedral. La de Segovia es la última de las catedrales góticas de España. Su fachada todavía combina las características arquitectónicas del gótico tardío con la sobriedad del Renacimiento. De esta vocación renacentista da fe, sobre todo, su esbelto campanario. La que fue durante años la torre más alta de España domina desde su imponente silueta todo el paisaje de la ciudad y la llanura que la circunda. Ese carácter de transición entre gótico y renacimiento queda patente en la importancia que adquiere la elegante combinación entre piedra y luz. Esta penetra en el interior de la catedral a través de unas vidrieras que constituyen uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del patrimonio español. Todavía está en marcha el paciente proceso de restauración
que dirige el maestro vidriero Carlos Muñoz de Pablos. Hay 3 conjuntos en la catedral. Uno del siglo XVI, que están en las 3 naves. Otro del XVII, que es el crucero y la girola. Y otro del siglo XX, de principios del XX, que es el ábside, ¿no? En total, este valioso conjunto está formado por 157 vidrieras de diferentes épocas y en diferente estado de conservación. Las más singulares son, sin duda, las vidrieras flamencas del siglo XVI, que cierran las 20 ventanas de la nave central y de las laterales. Cada una de estas ventanas forma un tríptico con una iconografía muy concreta. En los paneles centrales, pasajes de la vida de Jesucristo. En los laterales, escenas del Antiguo Testamento. Toda esta iconografía es muy importante a la hora de acometer la meticulosa restauración que incluye la creación de nuevas vidrieras en aquellos lugares en los que las originales estaban prácticamente perdidas. Son las últimas vidrieras interesantes que se hacen en el mundo, porque luego hay una decadencia después, ya al siglo XVII entra todo lo que es el barroco y ya inmediatamente la arquitectura no demanda la luz que las vidrieras medievales y renacentistas necesitaban en el templo, ¿no? Esa es la verdadera singularidad de esta colección de vidrieras, ¿no? Las vidrieras no son el único tesoro que guarda esta catedral. Paseando por sus amplios espacios, podemos visitar sus múltiples capillas, que guardan joyas tan imponentes como el retablo del Santo Entierro, obra de Juan de Juni. O la talla del Cristo Yacente, de Gregorio Hernández, que impresiona por la fuerza expresiva de su rostro. Bastantes de sus elementos, como parte de las rejas, el coro o algunos de los retablos, fueron trasladados desde la primitiva catedral románica, lo que le confiere una curiosa mezcla de estilos artísticos. También fue trasladada piedra a piedra la portada policromada que Juan Guas diseñó para la antigua catedral. Es el punto de acceso al claustro. Una auténtica filigrana gótica en la que de nuevo el juego de luces y sombras adquiere un significado muy especial. La catedral y otros muchos edificios religiosos dotan a Segovia de una espiritualidad que no pasó inadvertida a otro de los vecinos ilustres de la ciudad, el poeta Antonio Machado. Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guiomar, nos sorbe la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora día y riel, la retama pasa en sombra, se desdora el oro de Guadarrama. Porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeante los sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante. Campos yermos, cielo alto, tras los montes de granito y otros montes de basalto ya es la mar y el infinito. Juntos vamos, libres somos, aunque el dios, como en el cuento fiero rey, cabalgue a lomos del mejor corcel del viento, aunque nos jure violento su venganza, aunque ensille el pensamiento, libre amor, nadie lo alcanza. Antonio Machado llega a Segovia en 1919, el 26 de noviembre. Aquí pasó 12 años, hasta el año 32, y en estos 12 años estuvo dando clase de francés y de literatura en el Instituto General y Técnico, que hoy es el Instituto Mariano Quintanilla.
Vino a esta pensión porque José Tudela, su amigo, se la buscó. Él le encargó que le buscara un hospedaje de unas 5 pesetas o así. José Tudela le buscó primero una habitación en un hotel, pero Antonio Machado dijo que tenía que ser algo más barato porque su sueldo el presupuesto, no daba para ello. Así que así conoció el hospedaje de doña Luisa Tórrego, que es lo que hoy es la Casa Museo Antonio Machado. Machado rápidamente entabló relación con la intelectualidad de Segovia en ese momento, que era un movimiento realmente interesante en los años 15-20. La Universidad Popular era una iniciativa a la que él se sumó. Consistía en hacer cercana la cultura a aquellas personas que no habían tenido acceso a la escolaridad, sobre todo los obreros. Antonio Machado dejó aquí parte de su corazoncito aquí en Segovia, ¿no? También de su corazón con la gente, con Guiomar, ¿no? Sí, la verdad es que tuvo amigos entrañables, pero sí, su amor de aquí de Segovia y Madrid, porque Guiomar, aunque a Guiomar la conoció en Segovia, no está muy claro si entre el año 27 y el año 28, ella había venido a Segovia con una carta de un amigo madrileño, un amigo de Antonio Machado, a ver al poeta segoviano aquí. Pero a partir del año 28 las visitas se intensificaron mucho porque Guiomar, la que muchos años después supimos que se llamaba en realidad, la Guiomar de sus poemas se llamaba en realidad Pilar Valderrama, esa relación la quisieron los dos mantener oculta. No es una relación amorosa erótica al uso, por lo que podemos saber por sus cartas, pero sí es una relación donde uno y otro compenetraban su necesidad de cariño y de afecto. Hoy, el paso del viejo profesor y poeta se recuerda con una estatua de bronce situada en la Plaza Mayor. A su espalda, la fachada del centenario Teatro Juan Bravo, una de las señas de identidad de una ciudad que está volcada a la cultura. Cultura con mayúsculas es la que inunda cada rincón de la ciudad en el mes de septiembre durante el High Festival. Se trata de un evento internacional dedicado a las artes visuales, la literatura y las ideas que tiene en Segovia una de sus sedes principales. Casi un centenar de actividades programadas entre conferencias, debates, exposiciones y conciertos convierten al High Festival en una auténtica fiesta de las artes y las letras. El Museo de Arte Moderno Esteban Vicente es uno de los lugares que alberga algunas de las exposiciones temporales que forman parte de la programación del High Festival, como esta, titulada El Taller de los Sueños. Una iniciativa que aúna la creatividad de intelectuales, diseñadores y arquitectos con ideas innovadoras llevadas a la práctica con madera. Y por supuesto, el debate y el diálogo como telón de fondo. Escritores, filósofos, periodistas, sociólogos, creadores, gente de los ámbitos más variados de la cultura y la comunicación se reúnen para hablar sobre todo tipo de propuestas de carácter cultural, político o económico. Cae la noche sobre Segovia y la ciudad cambia de fisionomía y también de ritmo. Es el momento de recorrer calles y monumentos con otros ojos, con otra mirada y con otro tempo, atrapando sensaciones que durante el día nos han podido pasar inadvertidas. Con el calor del mes de julio, la ciudad vive su particular sueño de una noche de verano. Sobre todo a través de la iniciativa Noche de Luna Llena. Se trata de una propuesta más popular, más lúdica, en la que la cultura se echa a la calle para llenarla de música, de color y de originalidad en las actividades.
Espectáculos al aire libre, teatro, música, magia, circo. Son muchas las propuestas que permiten a vecinos y visitantes disfrutar de la calle a través de actividades que estimulan la participación de la gente. Permíteme un inciso, vamos todos a decir un poquito de Mr. Luis, ¿no? ¡Vamos todos conmigo! ¡Oh, Mr. Luis! ¡Venga, con un poquito de garbo! La velada de la noche de luna llena se extiende hasta bien entrada la madrugada por diversos puntos emblemáticos de la ciudad, de manera que se produce un incesante ir y venir de gente en busca de una nueva actividad, un rincón alternativo, un espectáculo diferente, si cabe más sorprendente que el anterior. Hasta que llegue el momento en el que el cansancio nos haga confundir lo que es realidad y lo que ha sido simplemente un sueño. Decía otra de sus ilustres vecinas, la filósofa María Zambrano: no cae la luz en Segovia, la ciudad toda se alza hacia ella, la alcanza en su crecimiento hasta llegar al nivel en que esa luz se da. Y así parece, sobre todo cuando los monumentos más característicos de la ciudad se iluminan al caer la noche. Juegos de luz, sombra y color que nos permiten contemplar la ciudad de una forma diferente. De una manera, si se quiere, más llena de misterio, de magia. Porque misterio, magia y encanto son algunos de los ingredientes que hacen que, más de 2000 años después de su fundación, Segovia siga maravillando al mundo.